Venga, hoy por hoy vamos a hacer un ejercicio de memoria, no historia, un ejercicio de memoria. Vamos a volver en el tiempo algo más de 100 años atrás. ¿Qué pasó exactamente en 1919? Bueno, pues Alemania perdió la Guerra Mundial y en el Tratado de Versalles, concretamente, las potencias vencedoras, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los otros estados aliados, impusieron a la derrotada Alemania disposiciones punitivas para su territorio, para su milicia y su economía. Pero también estábamos en los llamados felices años 20. ¿Y qué pasaba en nuestro país? A nivel de publicaciones. Laura Preciado, un placer saludarte. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy lujo, super lujo. Hoy super lujo en publicaciones de revista. Vale. Pensado exclusivamente para el público femenino. Efectivamente. Ya me llama la atención, es un siglo atrás, fíjate, que una publicación se dedicase exclusivamente al mundo femenino. No sé si por eso duró poco, pero me llama la atención. Por eso o por el precio que tenía, porque claro, hablamos de voluntad. Ya el título, cuando una publicación se dedica exclusivamente a las mujeres, ya observo cierta intencionalidad, fíjate. Sí, la propia revista se llama Voluntad, efectivamente dirigida a un público femenino, pero no al público femenino en general, no a la mujer española de a pie de la época, sino a la clase alta, a la gente aristocrática, a la mujer aristocrática, o sea, de una clase social la creme, alta. La creme de la creme, ¿no? Efectivamente. Venga. Entonces, la propia revista tiene ese nombre, Voluntad, pero es que la propia revista dice, ¿no?, en su editorial o en su línea, digamos, editorial, dice que está dedicada a orientar e instruir a la mujer. Y es más, dice que esta revista va a ser un órgano de los pensamientos cimentadores de la fe y la patria. Uy, Dios. Bueno, luego Uy, tiene Dios. un adoctrinamiento también religioso, católico, etcétera. Bueno, o sea, que es una revista que lanzan un poco para educar o para instruir a la mujer. O sea que... En el sentido que haga lo que diga el hombre, lo que diga la política de la época. Ahí estamos. Una revista dirigida a la alta sociedad femenina de este país, pero dejando claro que su papel era secundario y aquí el que mandaba era el hombre. El varón. Por si había alguna duda, se lo dejaban suficientemente claro en esta publicación, ¿no? En esta publicación se dejaban claro cómo la vestían o cómo de alguna manera convencían a la clase femenina aristocrática, pues como has dicho muy bien al principio, con toda clase de lujos, ¿no? Uh-huh. La revista es muy lujosa. Sí, Esta es una revista muy rara. El ejemplar que tú tienes en las manos es raro porque es un tamaño miniatura. Sí. La revista no tenía ese tamaño, alcanzaba unos 36 centímetros, mientras que lo que tenemos aquí ahora delante, que forma parte de la biblioteca, apenas tiene 16, porque este número es un número extraordinario gratuito de publicidad, que se repartía para hacer propaganda de la revista, pero la revista era mucho más grande, como digo, y costaba la friolera para la época de 2 pesetas. Era muy cara. Una barbaridad. Una barbaridad. Eso es una revista muy cara, dirigida pues eso a esa clase social más pudiente que podía pagar. Tiene mucho lujo porque tiene alta calidad en el papel, tiene colores, es muy ilustrada, tanto con fotografía como con grabados, incluso como has observado tú cuando estábamos fuera de antena, incluso tiene como una especie de cromos, ¿no?, pegados. Sí, sí. Y todo lo que anuncia, la publicidad también son productos de lujo. Fíjate, una de las cosas que venimos observando desde que tú y yo hacemos esta sección es que en los tiempos en que vivimos no es precisamente cuando las cosas se hacen mejor. Ya se hacían maravillas 100 años atrás, ¿eh? Sí, claro. A nivel de literatura y a nivel de revistas se hacían auténticas maravillas que hoy difícilmente podrían llevarse a la prensa, digamos, quincenal, como es esta revista, no existe hoy en día nada parecido. Es que sería impensable esto.
No existe. Hoy esto, no estoy hablando de contenido, estoy hablando de continente, estoy hablando de la calidad. Es que hace 100 años se hacía ya una maquetación de primerísimo nivel. Efectivamente, está hecho con mucho lujo de detalles, con gran también creatividad, porque no es una revista que es texto y ya está, sino que el texto siempre está bien ordenado, con sus, digamos, enmarcaciones, decoraciones, la fotografía, todo está hecho con mucho mimo. Sí, pero no, vamos a subrayar lo de la fotografía. Es que hace 100 años la fotografía estaba también, era muy exclusiva. Eso es. Muy exclusiva, ¿no? Es decir, y es tan exclusiva que no toda la ilustración, a pesar de ser de lujo, toda la ilustración puede ser fotografía como tal. Por eso está combinada con dibujos. Claro. Porque el dibujo, siendo caro, era más barato que... Todas estas publicaciones y los periódicos del momento tienen sus propios ilustradores en plantilla. Tienen dibujantes que trabajan exclusivamente para el periódico. Y luego también los dibujantes de publicidad. Pues fíjate, es algo que lamento que haya desaparecido en los periódicos. Claro, eso a día de hoy pues no existe, pero porque ahora cuando vas a hacer una publicación sí que existe la profesión del ilustrador o la ilustradora, pero no está en plantilla en los medios de prensa ni en las revistas. De hecho, si te das cuenta, en el siglo XXI los ilustradores solo se utilizan en juicios a puerta cerrada, donde no se permite la presencia de cámaras, y de repente en algunos medios se ha recuperado momentáneamente la figura del ilustrador, ¿no? Pero solo, repito, en algún momento y en algún medio, ¿no? Eso es, ya no están en plantilla como estaban en estos momentos. Esta revista va a pertenecer a un grupo editorial mucho más grande que en la época que se creó, es una gran empresa periodística y editorial que se llamó La Papelera Española. Pertenece a un gran grupo editorial del momento en el que se publica. ¿Por qué solamente duró 24 números? Apenas 2 años, porque era quincenal, pues 2 números al mes, hay 24 números, pues precisamente igual por eso, ¿no? Porque era demasiado lujosa y costosa de mantener si no vendían el número de ejemplares. No sé la tirada de ejemplares que había. Que tuvo en su momento, ¿no? No lo conozco, no hemos encontrado ese dato, pero sí que es verdad que probablemente fuera eso, ¿no? Vale. Que era demasiado cara. ¿Y con qué tipo de temas se trataba de canalizar la voluntad de las mujeres? Venga, vamos a hacer... Vamos a tener, fuera parte de que tenía ese adoctrinamiento social y, de la época, tiene un gran contenido cultural, es de gran calidad, porque va a tener grandes firmas de escritores de la época. En este caso, en este ejemplar, vamos a tener a Wenceslao Fernández Flore, que era una primera firma, ¿no? del momento en España. Primera espada. Efectivamente. Entonces, pero vamos a tener moda, vamos a tener también algunos artículos, científicos, va a tener diferentes temas también. Tiene religión, tiene historia, luego tiene también cuentos o relatos de estas primeras firmas, pero también de otras personas menos conocidas. Tiene fotografías de España, de diferentes lugares de España. Incorpora el color, la famosa tricomía de la época, ¿no? Estoy viendo el retrato del hijo de la duquesa de Medinaceli. A todo color. Dibujado por Pablo Béjar, concretamente. Va a tener un poco de lo que hoy se llama en la prensa corazón, ¿no? Va a tener algunas noticias de la aristocracia, no solo española, que es ese caso, sino también europea o internacional. Aparece también en este momento, en este ejemplar concretamente, una fotografía de una princesa de Inglaterra, ¿no? La princesa Patricia de Inglaterra con su bebé que acaba de tener. Pues noticias que hoy llamamos de prensa rosa. O sea, que combina cultura con... Podríamos decir, salvando mucho las distancias, que es el Lola, ¿no? De la época, ¿no? Pero con contenidos también culturales. Me gustaría leer para los oyentes alguna de las páginas, pero me resulta harto difícil porque hoy no he venido acompañado de una lupa al trabajo, ¿no? Sí, es bastante complicado porque al ser tan pequeña, al ser en miniatura, la letra es mínima. Y yo también le he tenido que leer con lupa, También es verdad que yo siempre digo que la publicidad refleja muy bien la época en la que vives y en la que formas parte, ¿no? Cuáles son los gustos de la sociedad. Y aquí evidentemente vemos automóviles. Me sorprende lo de los automóviles, ¿no? Porque ver a una mujer conduciendo en España en 1920 me parece que era... es que no lo veo, ¿no? Es que no lo veo, ¿no? Y además conociendo cómo ha sido históricamente la sociedad española, ¿no? Sí, pero... Y sí aparecen marcas de automóvil, varias
evidentemente automóviles, entiendo, también de altísimo nivel de lujo en ese momento. Claro, ¿no? Tenemos que poner a los oyentes en la tesitura de esos grandes coches de los años 20, ¿no? Si ve la gente que es aficionada, por ejemplo, a las películas de época, a las series de época, esos coches grandes de los años 20. Efectivamente, pocas mujeres conducían, más en Europa que en España pocas, pero tenemos que ver que el anunciante capta, digamos, la visión femenina, ¿no? De ponte en un hogar aristócrata en el que a lo mejor el varón está a cosas políticas o a sus negocios, y es la mujer la que a lo mejor le convence de, oye, Manolo, ¿por qué no compramos un coche? Y además este modelo, ¿no? Que he visto en la revista, o sea, que tiene también visión de que es la mujer a veces también la que convence al marido para comprar determinadas cosas, como son los aparatos de música. En otras revistas que he visto, pues había pianos o instrumentos musicales, ¿no? En este caso, pues no, pero en otros números sí. Oye, hemos coincidido tú y yo en un anuncio absolutamente precioso. Sí. A ver cómo se lo detallo a los oyentes. Se ve un automóvil de época, a color, en el fondo, unas nubes. El automóvil en ningún momento está rotulado, no sabemos qué vehículo es, y una dama de la alta sociedad que se queda alucinada viendo el vehículo. Mirando, ¿no? El coche y a todo color. A todo color. Y arriba, a la izquierda, pone simplemente Renault. Sí, además muy pequeñito y muy discretamente. Y además se la ve a ella emocionada, ¿no? Viendo un automóvil que está parado, que no lo conduce absolutamente nadie. Me parece una joya de la publicidad esto. Es muy bonito. Joya de la publicidad. Cuadro. Y además ya evoca eso, el famoso Art Deco, ¿no? Que va a venir inmediatamente después. Estamos en 1920, pues ya para el 25, entre 20 y 25 se desarrolla ese estilo. Otra de las cosas que sabemos es que las calles más importantes de Madrid no han cambiado de nombre en los últimos años. Preciados sigue siendo Preciados. ¿Y qué se vendía exactamente en el número 1 de la calle Preciados en Madrid? Pues Odeón. ¿Y qué era Odeón? Es el nombre del aparato y de los discos que usted debe comprar para pasar un agradable verano en el campo, en la playa o en la ciudad. O sea, el equipo de alta fidelidad de hace 105 años, ¿no? 105, exactamente. Que lo que bien decía nuestra invitada Laura, ¿no? Al final era un producto para la alta sociedad y evidentemente la publicidad que se incorporaba, así como el anuncio de contraportada es lo habitual de la época, ¿eh? Sí, lo de los reconstituyentes. Los reconstituyentes de medicamentos caseros, casi caseros. Los reconstituyentes a principios del siglo XX aparecen cualquier publicidad y cualquier publicación digna de mencionar. Y por cierto, son todos muy similares, ¿eh? Sí. Los anuncios de los reconstituyentes, ahí la publicidad no fue muy muy expresiva, no era muy original, no era muy parecidos, no era muy expresiva, ¿no? En consecuencia era eso, ¿no? Divertimento para las damas de la alta sociedad, y entre divertimento y divertimento una dosis de ideología para decirlas vosotras en segundo plano, ¿no? Esa es, para que nadie olvidase dónde tenía que estar. Dónde tenía que estar, ¿no? Al final es la tristeza de la época. Y es otra de estas joyas, de estas maravillas que tenéis en la biblioteca. Claro, efectivamente, en la biblioteca no solo hay libros, sino que hay estas pequeñas rarezas o joyas efectivamente bibliográficas, que esta lo es doble, ¿no? Lo es porque es una revista que ya tiene más de 100 años y se conserva en muy, muy buen estado, y sobre todo porque es peculiar, por lo que hemos dicho ya 2 veces, porque es un ejemplar de propaganda, es una miniatura de la propia revista, con lo cual todavía es más raro. Y luego, como tú me decías antes de entrar en antena, la portada es el águila, que luego utilizó muy bien el franquismo, porque es exactamente la misma, pero evidentemente diferenciando el escudo. Claro, este es el águila imperial, que después, pues 2 décadas más tarde, pues va a hacer suya el régimen de Franco, pero es un símbolo de España, ¿no? Lo que se llama la España imperial. Todas las portadas son eso, ¿eh? Nunca, no hay, no la vamos portada, a encontrar la portada no varía, ¿no? Números, no varía la portada, solo va si es la primera quincena o la segunda quincena del mes, va a poner el precio, pero la primera foto siempre va a estar en el interior, nunca en la portada de cartón. Pues Laura, me quedo escuchando música del año 1920, en este maravilloso gramófono de Odeón, a ver cómo suena. Bueno, ¿quién lo tuviera, eh? ¿Quién lo tuviera? Porque además era precioso. También voy a decirte una cosa, hoy esto sería una joya.
Sí. Si alguien lo tiene, Si esto, alguien lo tiene. esto es una auténtica joya. Buena semana. Buena semana. But they don't do nothing but